Mi nombre es Alberto Chavarría, soy el vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la asociación. Estamos muy complacidos de tener la presencia de 393 participantes en este momento y viene en incremento. Nos avisaron por su registro previo más de 1000 personas para esta reunión, lo cual nos complace mucho por el hecho del interés que ustedes muestran en un tema tan importante como es el de la factura electrónica. Tenemos el gusto de contar con el director de la DIAN y también con el doctor Mario Márquez, quien nos dará posteriormente toda la presentación y el detalle de la información. Al mismo tiempo, pues contamos también con un equipo de apoyo que hará toda la relación y el análisis técnico de las preguntas que ustedes vayan formulando a través del punto de preguntas y respuestas, pero igualmente a través del chat que tiene en uso este sistema de seminario. Hay entonces un grupo importante de participantes. Yo, precisamente en aras de darle la atención al director de la DIAN, quien tiene un espacio limitado para poder hacer una intervención, voy a darle el uso de la palabra en este momento. Director, es un gusto contar con usted en esta reunión. Adelante. Veo que hay alguna dificultad para poderse conectar en este momento para su intervención. Mientras tanto, entonces, él se incorpora. Yo voy a manifestarles por la presentación corta que tenemos que este tema es de enorme relevancia. Para nosotros en la ANDI significa que esta actividad marcará la pauta, no solamente en la manera como se van a operar, a generar las operaciones mercantiles, sino la manera de registrarlas, operarlas, pero al mismo tiempo de llevar los efectos tributarios y los controles fiscales. Nosotros vemos que esta va a ser una excelente herramienta para que en lo sucesivo tengamos un mecanismo de mayor recaudo tributario, pero al mismo tiempo de mayor formalidad desde la perspectiva de los tributos y de los beneficios que recibirán también los colombianos derivados de los ingresos fiscales. De otra manera, es importante porque vamos a tener unas operaciones más rápidas, más transparentes, con menos posibilidades de equivocaciones. Y al mismo tiempo que vamos a tener en las facturas electrónicas un instrumento como un título de valor que permitirá que hagamos transacciones mercantiles y con operaciones igual de descuento de la cartera. Todos estos mecanismos van a ser súper importantes. La resolución que acaba de expedir la DIAN permitirá tener todas las reglas transparentes de operación. Y es hoy precisamente donde queremos tener esta información. Quiero entonces de nuevo darle la palabra al director de la DIAN, saludarlo muy especialmente y darle la bienvenida. Director, adelante, por favor. Hola Alberto. El director está presentando dificultades para ingresar a pesar de la prueba que hemos hecho. Em, por ahora está el director de facturación de la DIAN, el doctor Mario Márquez. No sé si quiere que organicemos, vamos adelantando la presentación de él o esperamos al director y hacemos una especie de pausa cuando entre el director para que nos dé su mensaje. Pues yo voy a tratar de hacer una pequeña indicación mientras él trata de conectarse porque no quisiera que interrumpiéramos la presentación del doctor Márquez. Tal vez sí mencionar que esta resolución incorpora
unas precisiones en cuanto a tiempos. Los grandes contribuyentes tendrán la implementación a partir del 15 de junio de este año y los demás contribuyentes, dependiendo de los sectores económicos, entre el 1 de julio y el 1 de noviembre. Toda esta reglamentación que acaba de salir determina los requisitos de facturación, los documentos equivalentes, particularmente los sistemas POS, en donde hay unas especificaciones que seguramente nos van a determinar con precisión ahora. Hay unos aspectos muy importantes en notas débitos y notas créditos que permitirán también tener una facilidad operativa. Las etapas del proceso de validación de la facturación electrónica también están precisamente determinadas. De igual manera, todo el manejo que vamos a tener que hacer como facturadores o como adquirentes o del mismo control de la DIAN. Todos estos detalles nos los explicará entonces el doctor Márquez con precisión. Yo destaco la alternativa de la flexibilización que están haciéndose del manejo de las notas créditos, también de precisiones sobre las importaciones, en las ventas también directas al consumidor. Finalmente, destacar que se incorporan normas sobre solicitudes de la numeración de la facturación, que generalmente han sido siempre muy problemáticas desde el pasado en materia de la articulación con la propia DIAN. Y en ese sentido, también quiero destacar que quedan pendientes disposiciones que pueda emitir el Ministerio de Comercio para la precisión de la manera como título o valor va a significar la factura electrónica. Yo no quiero extenderme porque la idea es precisamente dar ese preámbulo, dar un saludo, expresar la enorme complacencia porque ya en este momento van más de 580 las personas que están en este momento conectadas y sigue incrementándose. Entonces, voy a dar la palabra entonces, si no ha llegado el director de la DIAN, al doctor Mario Márquez, que es el director especializado en estos temas de facturación electrónica, con quien habíamos tenido unas reuniones anteriores y con quien particularmente hemos tenido siempre receptividad en las solicitudes y planteamientos que hemos recibido a través de la asociación de los distintos afiliados y en nuestra propia perspectiva de la mejor manera de operar con este sistema. Entonces, doctor Mario, queda usted con el uso de la palabra. Adelante. Doctor Alberto, buenas tardes a todos. Veo que ya estamos llegando casi a las 600 personas. Camilo, todas las personas de la ANDI con quien preparamos esta reunión. Me es grato entender cómo el doctor Alberto tiene muy claro todos los componentes de la resolución. Se nota que se la leyó, la 42 y el decreto 358. Vamos a hacer para nosotros las reuniones con la ANDI son muy importantes y son muy productivas, porque es en ellas en donde muy cerca a la normatividad que vamos expidiendo nos permite a todos los empresarios explicarles cuáles son esos cambios normativos. Es como ese escenario en el cual nosotros siempre hemos llegado al detalle de cuáles son los cambios. La gente cada vez entiende más este proceso de la factura electrónica. Ya venimos ya desde el año pasado con un modelo de operación que viene siendo muy exitoso y lo importante para nosotros es poder cerrar el 2020 como el año en que la factura electrónica está implementada en Colombia. Entonces, yo voy a comenzar con la presentación. Camilo, si el director logra conectarse, me avisa si yo hago un stop sin problema y la idea es que hagamos esta reunión, esta presentación. Al final, Camilo nos va a ayudar como a consolidar todas las preguntas que van saliendo. Yo voy a suponer que en esta presentación, dado por el número de participantes que ya van, hay algunos que son muy expertos, otros que no tanto, otros que hasta ahora están comenzando. Entonces voy a empezar con una presentación un poco más general, pasando rápidamente por ello. Y al final, como empezar a entrar en el detalle, que es donde se va a enriquecer al fin, con las preguntas que Camilo termine a la finalización de mi presentación, que Camilo me pueda transmitir para que podamos tener una charla muy enriquecedora para todos de lo que se viene
en el 2020. Entonces me permito compartir la pantalla para arrancar la presentación. Entonces, como les decía, vamos a arrancar por lo general. Para los que hasta ahora están entrando en el tema de la factura electrónica, que gracias a nuestras campañas de masificación y el apoyo de todos los gremios y de general el empresariado colombiano y el comercio, pues cada vez conocemos más qué quiere decir este tema de la factura electrónica, que no es más que esa factura de papel que hace cientos de años la humanidad ha utilizado para registrar esos derechos económicos que hay entre un vendedor de un bien o prestador de un servicio hacia un comprador, en donde el vendedor registra el derecho que tiene a que le paguen y el comprador registra el derecho que tiene a recibir un bien o la prestación de un servicio con las calidades y los tiempos de entrega adecuados. Entonces esa factura de papel ya desde 1960, digamos, en Europa se han dado los primeros inicios, ha empezado a evolucionar hacia mecanismos electrónicos, en donde lo rico de esta factura es la cantidad de datos que en ella está. Digamos, en una factura electrónica están las transacciones comerciales en donde están registrados, además de quién es el que compra y quién es el que vende, el detalle de los productos, en sus precios, en sus cantidades, en sus unidades de medida, los impuestos que son tan importantes para las administraciones tributarias. Ese documento, al lograr incluir toda esa información de forma estructurada y sacarla del papel y convertirla en archivos que puedes almacenar en una base de datos, empieza a generar una información que, como dijo el doctor Alberto, le genera mucho impacto positivo al país en temas de mejora tributaria, de aumento del recaudo, disminución de la evasión, pero también a los empresarios para la toma de decisiones. Entonces, esta factura en Colombia se asumió el estándar XML en una versión internacional que se llama la UL, en donde todos esos datos de las facturas quedan consignados de la misma forma para todas las transacciones que se dan en el país. Y las transacciones no son pocas, las transacciones van a llegar a ser cerca de 6 o 7 millones de compras y ventas diarias, que cuando uno empieza a unir esta información, pues logra tener una herramienta para toma de decisiones que el país jamás había tenido. Básicamente el país había tenido información no en tiempo real, sino en base a reportes que le entregaban los sectores y después se consolidaba. Ahora vamos a tener una información que llega todos los días, en todo momento, de lo que está pasando en el país, y obviamente la toma de decisiones en línea genera una potencia impresionante que ahora más adelante les quiero mostrar algo al respecto. La factura no es el único documento que reina en este ecosistema de electrónico. Sí es la reina, pero hay otros que empiezan a convertirse y a materializarse a documentos electrónicos. Entonces, todos esos documentos que el contador suele tener en su escritorio al lado de su computador, como las órdenes de compra, las órdenes de pedido, todo el tema de pagos, empieza a desmaterializarse y empieza a fluir entre los actores directamente por medios electrónicos, más específicamente a través del Internet. Y el tiempo que se le dedicaba y los recursos que se dedican para transmitir y para digerir esa información en papel, se dedica mucho más al análisis de la información. Para el Estado, la factura electrónica en este momento es muy importante. Nosotros decimos que la factura electrónica es un acto de Estado, porque más que control, que obviamente es lo más importante, también empieza a convertirse en transparencia. Transparencia porque vamos a empezar a ver cómo los acuerdos de interacción de información entre diferentes entidades del Estado, se va a poder ver cómo la factura electrónica y la información que está ahí se va a poder compartir para que se pueda tomar decisiones en los diferentes gremios, en los diferentes ministerios, en las diferentes entidades, de tal forma que eso genera transparencia, porque la transparencia nos dice en dónde se están generando los impuestos, cómo se están recaudando, y a su vez cuando se una con la forma en que se están gastando,
Esto genera una libertad para todos tener la capacidad de tener esa información. Entonces estamos ante un activo que se está formando este año, que va a ser invaluable y que hasta ahora vamos a ver los beneficios que puede tener. Como les decía, es información en tiempo real. Y el aumento del recaudo se da porque se empieza a aumentar la base de contribuyentes. Esto ya se ha empezado a ver no solo con la factura electrónica, sino con las otras políticas que ha impulsado el director de la DIAN, como el régimen simple y algunos temas de personas naturales. Esta base de contribuyentes con la factura empieza a aumentarse también porque los grandes, cuando le compran al pequeño o cuando se compran entre compañías, para poder demostrar a partir del próximo año sus costos y gastos en las declaraciones tributarias, van a tener que tener en soporte la factura electrónica. Entonces empieza a desaparecer todos estos documentos, estas cuentas de cobro que no estaban muy formalizadas, porque los grandes requieren, para poderle comprar a los pequeños y los pequeños para poder vender, empezar a entrar en un ecosistema en el que todos vamos a estar tarde que temprano. Por eso empieza a formalizar la formalización. Y sabemos que es una solución virtual. Entonces, por estos 5 aspectos, el gobierno ha considerado la factura electrónica como estratégica. Tan es así que es uno de los indicadores clave que tiene desde la presidencia hacia sus ministerios y hacia abajo y hacia nuestro equipo de factura electrónica, un control y un seguimiento y un apoyo muy importante para que este proyecto tenga la importancia y la visibilidad entre todos y le demos la importancia que requiere, porque va a ser estratégico en estos momentos de recuperación de la economía que ya se empieza a ver. Para la empresa, aquí hay que agradecerle a los proveedores tecnológicos y a los desarrolladores directos. La solución gratuita ya lo supone. Están haciendo esfuerzos muy importantes para que la implementación sea desde la casa. Una vez la resolución 42 salió, la firmó el director de la DIAN, nos dimos cuenta que empezó a incrementarse el número de empresas que estaban entrando a factura electrónica. Estaban tal vez esperando que saliera la resolución y confirmara que sí es en serio que va a haber una masificación en el 2020. Y empezó a crecer realmente la entrada de nuevos contribuyentes. Eso quiere decir que estamos todos en casa, pero a pesar de eso sí se puede implementar. Están entrando casi 800 NITs nuevos diarios al sistema de factura electrónica, y seguramente con estas capacitaciones, estas charlas que estamos dando, y cuando aumente el conocimiento y todas las herramientas que estamos disponiendo, pues va a seguir aumentando el tema. Entonces, sí es cierto que la implementación de la factura electrónica se puede hacer desde la casa. Es totalmente virtual. Las charlas técnicas que se hacen entre empresas más grandes con los proveedores de sistemas contables también son virtuales. Y digamos, Colombia no está improvisando en este tema, porque ya venimos hace 4 años aprendiendo a unir los sistemas contables con los sistemas de facturación y las firmas digitales. Todo esto ya está bastante desarrollado. Entonces el país está en un nivel de madurez perfecto para lograr implementar la factura en lo que queda en año. Obviamente esta factura mejora la relación entre los clientes y los proveedores. Para el hecho de que la DIAN esté en la mitad, da unas seguridades adicionales. Es decir, el cliente va a estar seguro que es una factura que se le va a pagar, su cartera recibe unas seguridades adicionales. Lo mismo el proveedor recibe las garantías de que el producto está viajando con un soporte transaccional que ya está validado por la DIAN y firmado digitalmente por las partes. Aquí estos documentos los firma el comprador, el vendedor y la DIAN, y firmar digitalmente es garantizar que la información no va a poder ser falsificada y que el que firma responde por lo que está firmando. Cuando digo que permite la toma eficiente de decisiones comerciales en las empresas y el tema del Big Data, que este tema de la utilización de la información que tiene la factura, es donde yo quisiera enfatizar del por qué creemos que la factura electrónica es un motor de desarrollo precisamente en estos momentos en que la economía tiene que volver a repuntar. Porque la información para tomar decisiones ahora va a ser muy importante. Es cuando más inteligencia tenemos que saber, es cuando más inteligencia tenemos que tener para ver en dónde vamos a poner el ojo, en qué zonas del país,
en qué segmentos operativos, y todo eso lo brinda la factura electrónica, no meses después cuando hay que cerrar los estados financieros, sino en tiempo real. Entonces, aquellos que ya están implementando la factura y que ya están viendo todas estas posibilidades de analizar esos tableros de información de sus compras y sus ventas, pues van a empezar a ver cuáles son las ventajas que tiene implementar cuanto antes este sistema. La factura facilita los trámites con el Estado. Lo estamos viendo con las devoluciones que está entregando la DIAN en este momento tan importante. Una de las conexiones que tiene el sistema de devoluciones de la DIAN hoy en día es con la factura electrónica, lo que le facilita la validación de cruzar rápidamente si esos IVA son reales con operaciones ciertas. Entonces, todos aquellos que ya están facturando y están realizando una solicitud de devolución de IVA, cuando está conectado con el sistema de facturación, hace que sea mucho más expedito para la DIAN poder hacerlo. Ahora imagínense cuando estemos todos en el sistema de factura electrónica, en el ecosistema, va a permitir que todos puedan acceder a estos beneficios que se van a estar reglamentando próximamente en cuanto a los porcentajes de factura que deben de tener soportado en sus compras. Y las que siempre hemos dicho, pues los beneficios obviamente son el ahorro del papel, al desmaterializar un documento electrónico, todo el tema de la mensajería, todo el tema de la operatividad, es cuando comenzamos a disfrutar de estos beneficios que trae la factura electrónica. ¿Por qué creemos finalmente que la factura tiene un profundo impacto? Por lo que hemos visto en los países de Latinoamérica que ya la implementaron. Vemos un motor para la toma de decisiones que países como Chile, como México o Brasil, que están tan avanzados en la factura electrónica, ya toman decisiones basadas en la factura, como nosotros ya hemos comenzado a tomar para algunas de las decisiones provenientes que ya están. Entonces, sí creemos que implementar la factura tiene unas ventajas en la economía global, y en épocas de crisis, como les dije, se va a proyectar como un motor en la economía. Aquí un mensaje para los empresarios es que entre más rápido superen lo convencional, refiriéndose convencional al papel, más rápido van a tener diferencia estratégica contra la competencia. Estamos seguros que el que logre implementar más rápido la factura, y no solo la emisión de la factura, sino también la recepción, para que pueda ver esos estados de resultados en tiempo real, va a tener una diferencia competitiva muy importante frente a los mismos de su sector. Eso basado y eso sí, profundizamos con el tema de inteligencia artificial, ya los que se quieren meter con todo este tema de analítica de datos y comienzan a orientar recursos basados en esta información. Digamos, hay algunos sectores que se van a ver, aquí los quise nombrar, muy rápidamente beneficiados y que hoy en día están muy impactados. El sector de la salud, esas cuentas que es el momento de ponerlas claras entre los prestadores de salud y los aseguradores, y esas glosas con tanto tiempo esperando a que sean resueltas. La factura electrónica ya está siendo regulada por el Ministerio de Salud y en compañía de nosotros, incluida en el anexo técnico, con las necesidades que ellos tienen para que esto sea expedito y claro. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con las estaciones de combustibles que en Colombia no han facturado históricamente. Y el decreto 358, los que lo pudieron ver, a partir del 1 de septiembre comienzan con esta noticia que ya veníamos anunciando desde el año pasado, y es que las estaciones de combustible deben comenzar a facturar. Ustedes saben que es un sector que tiene bastante informalidad y bastante contrabando, y seguro la factura va a empezar a penetrar esas redes. Y lo mismo, por ejemplo, con espectáculos públicos. Ya no tiene que ir un ejército de funcionarios de la DIAN a los espectáculos o al fútbol para verificar que lo que se facturó sí son los que están viendo el partido, porque con el QR que tiene la factura que va a ser la boleta, a la entrada se va a empezar a hacer cruces automáticos para saber si los que están en el partido son los que realmente están. Entonces, todo esto, por nombrar algunos 3 sectores, si cada uno de ustedes empiezan a ver cuál es el impacto que va a tener su sector, seguramente van a entender el porqué de la importancia de este proyecto para el país. Rápidamente, para los que están entrando, el modelo de factura electrónica
en Colombia tiene la denominación de convalidación previa y somos el único país en Latinoamérica es decir, los contribuyentes están conectados directamente con la DIAN a través de archivos. La prueba, llevamos más de un año recibiendo un número importante de facturas diarias y en un año se ha caído 2 veces y la suma de las 2 veces ha sido 40 minutos. Entonces es un sistema que hemos demostrado que es bastante estable, que la tecnología actual nos está acompañando para dar validaciones en tiempo real. Diciendo tiempo real, lo que va a decir más adelante, menos de un segundo en la validación por factura. Entonces este Mario, sistema... sí. Hola Mario, no, es que yo tengo ahorita que salir corriendo. Yo me demoré en entrar porque veo que el cupo de los 1000 asistentes se llenó y entonces yo fui el 1001 y no pude entrar a tiempo. Ah, con razón. Entonces quería, eso me pasa por llegar tarde. Dale. Quería como hacer la introducción y que usted pueda seguir ahí, Mario, darle un saludo a todos los miembros de la ANDI que están escuchando esta conferencia. Un saludo especial a María Mercedes, agradeciendo pues también la invitación. Yo quería pues estar aquí para saludarlos, para darles un parte sobre el tema de las medidas que estamos tomando. Yo creo que ustedes ya me han escuchado en otros foros y han visto que en la DIAN un poco en todo este tema de la reestructuración y la nueva imagen de la DIAN de ser cercanos, pues estamos comprometidos con seguir monitoreando y revisando todas las medidas que se deben tomar para ser cercanos y ayudar a los empresarios en estos momentos complicados de la economía. Lo segundo que quería decirles es que en el tema de las devoluciones, al momento ya llevamos más de 1 billón de pesos devueltos y hacia final del mes de mayo vamos a llegar a 3.9 billones. El año pasado, entre los meses de abril y de mayo, devolvimos 750.000. Yo sé que hay algunas empresas que se les ha suspendido. Nosotros ya sacamos una circular y estamos dando los lineamientos para que se analice cada una de las operaciones y eso se pueda corregir. Sin embargo, pues quería mandarles un mensaje de que el compromiso que teníamos de hacer estas devoluciones sí está llegando y está llegando en plata líquida a la economía. Y obviamente, pues disculparme con aquellas personas a las que de pronto el trámite no ha sido tan expedito como estaban acostumbrados, pero pues obviamente hay que entender y ponerse en los zapatos de los funcionarios que firman las solicitudes y que les llega un reporte de un perfilamiento de un contribuyente que puede que en los años pasados con el mismo perfilamiento se les haya devuelto, pero en este caso, como no hay informaciones adicionales, pues hayan tomado una posición diferente. Lo otro que creo que es muy importante es que con el aplazamiento de la cuota que ya salió, vamos a inyectarle... Un minuto. Mis disculpas. Bueno, entonces teníamos que el aplazamiento de estas medidas pues también es muy importante. Ahorita estamos revisando medidas obviamente encaminadas a la reactivación más rápida de la economía y esa reactivación de la economía pues tiene que verse reflejada pues en que ojalá el rebote de la economía sea en B y no sea en U, que es un poquito lo que han dicho los economistas, que es que quedemos en el fondo de la situación y de la economía por mucho tiempo. Y obviamente creo que ese tipo de medidas no solamente es buscar a ver cómo uno logra que la gente salga de la crisis muy rápidamente, que podamos reactivar obviamente tomando todas las medidas económicas, sino también cómo de alguna manera mantenemos las expectativas de los inversionistas, las expectativas que se han creado a través de la ley de crecimiento, que si vemos qué pasó el año 2019 y qué pasó en el primer trimestre del año, en donde el crecimiento económico nos iba a dejar en 3.7 en este año, en el primer trimestre de año tuvimos un 3 meses récord de la economía con una confianza en el consumo del 14%, con unas metas de recaudo muy por encima de lo que teníamos planeado. Obviamente con la crisis bajó,
pero la idea es poder lograr manteniendo unas condiciones favorables para los empresarios y para la economía, que ese rebote pueda ser muy rápidamente. Finalmente, pues lo que tiene que ver con el tema de factura electrónica, yo quiero pues simplemente decirles que este es uno de los proyectos prioritarios del gobierno. El presidente Iván Duque y su consejera presidencial para el cumplimiento nos pide reportes periódicamente. Les estamos mostrando cómo los avances de esto pues se han dado inclusive a pesar del aislamiento y de la crisis. Obviamente nosotros teníamos la resolución 42 lista desde el mes de marzo, pero cuando empezamos a ver lo que estaba pasando dijimos, oiga, no es el momento oportuno de sacar la resolución, es mejor esperar a ver qué pasa, cuál es la perspectiva del país, cuál es la perspectiva de los empresarios. Ustedes saben que si hubiéramos sacado la resolución 42, lo que hubiéramos recibido de todos ustedes inclusive sería, oiga, no, ¿cómo nos van a poner una obligación adicional? El calendario, ahorita estamos pensando en otras cosas. Creo que aquí el mensaje y un poco el reto que tiene Mario con esta exposición es mostrarles los avances de esta resolución, mostrarles que son más los beneficios que los perjuicios. Yo creo que este aislamiento de casi 2 meses nos ha servido para darnos cuenta que sí podemos trabajar y podemos hacer todas nuestras actividades a través de medios electrónicos, incluyendo el tema de la factura electrónica, que sin duda es mucho más práctico. Yo lo he dicho a todas las personas que me preguntan y me dicen, oiga, nuestros hijos en el futuro le dirán, papi, ¿en serio había facturas en papel? No puedo creerlo, papá, ¿cómo es posible que hubiera facturas en papel antes? Y yo creo que este pues, es un momento coyuntural. La situación precisamente de estos cambios tecnológicos, de estos cambios de utilizar estos medios como el que estamos utilizando hoy en día, nos lleva a pensar con un chip diferente, con una apertura mayor, a entender que la factura electrónica claramente es más económica, claramente es más rápida, claramente nos sirve mejor, claramente nos evita falsificaciones, nos da mayor seguridad jurídica. Yo creo que todo esto son ventajas de la factura electrónica. Lo otro que quería decir respecto a la factura electrónica es que hemos recibido felicitaciones de la OCDE, felicitaciones del CIAT, nos están tomando como caso de ejemplo, porque el país en el mundo que había implementado la factura electrónica más rápidamente, la masificación, se había demorado 5 años. Nosotros, acuérdense que esta plataforma de factura electrónica empezaron los pilotos en mayo, pero la lanzamos en el mes de julio del año pasado. Quiere decir que no ha completado un año todavía. Ya estamos en el 67% de las transacciones económicas, obviamente no del número de contribuyentes. En este momento tenemos 170,000, como lo va a decir Mario más adelante, lo va a explicar. Pero vamos a llegar este año al 95% de las transacciones económicas que se entienden los estándares internacionales, un proceso de masificación exitoso. Y esto obviamente en un término en donde lo hubiéramos podido lograr casi que en un año y un mes. Ahorita nos vamos a demorar 1 año y medio hasta diciembre, pero obviamente seguimos cumpliéndole al país, seguimos cumpliendo con esto. Y como lo decía Mario, lo acabo de comentar, pues es increíble que en todo este tiempo que llevamos solamente ha fallado la plataforma 2 veces y por un tiempo total de 40 minutos en todo lo que llevamos, que en unos proyectos tecnológicos pues es un éxito total. Finalmente, un tema que creo que es muy importante y creo que va a ser revolucionario, es en esta resolución 42 establecemos el tema del factoring social. Es un tema que ya venimos trabajando con Bancoldex, venimos trabajando con la Bolsa de Valores, venimos trabajando con la Cámara de Comercio. Ojalá la ANDI inclusive se interese en un proyecto de factoring social, y es la posibilidad que hay de la DIAN como receptor de los registros, ¿sí? De los registros de factura electrónica, tener unos web service y dar la posibilidad a que los privados puedan tener unos marketplaces en donde desarrollen los proyectos de marketing social, de tal forma que acerquemos la posibilidad de crédito a las personas más pequeñas, a las microempresas, a las personas, a los emprendedores, a la gente que quiere innovar y que quiere a través de su emprendimiento, de su creatividad, poder conquistar mercados no solamente colombianos, sino del mundo. Y ese pues yo creo que es el futuro de la economía colombiana y es el futuro que necesitamos para reactivar más rápidamente la economía del país. Y obviamente ese tema de factoring social lo que hace es doña Juana, que tiene la tienda en la esquina en mi barrio. Yo conozco a doña Juana desde hace 20 años, desde que era pequeño y le compraba helados y le compraba melcochas.
Y entonces yo conozco a doña Juana y Juana siempre le prestó plata a mis papás, le fió a mis papás y mis papás le pagaban y confiaban en ella. Y resulta que doña Juana pues necesita hacer crecer o necesita un crédito para poder comprar más mercancía y más inventarios y tiene la opción del sector financiero que se lo tiene cerrado porque el sector financiero no le presta, pero tiene la opción de don Pedro, que es el del cuentagotas del barrio, y don Pedro le presta a un interés módico de 10% diario. Y digamos que eso es lo que vivimos hoy en día en el país normal. En cambio, con el factoring social ella va a poder llegar a una de estas plataformas, decir, oiga, yo tengo mis facturas electrónicas, de lo que facturo por mercados a toda la gente del barrio, de lo que fío, y ahí están mis facturas electrónicas, yo las deposito, como ellos me pagan 30 días después o 60 días después, lo que sea, yo las deposito en el factoring social y el otro vecino, yo que estoy en la casa del lado de doña Juana, le digo, oiga, yo le quiero comprar las facturas con un descuentico de los 30 días y los 60 días, me gana un rendimiento del 10%, pero mensual, o anual, 10% anual, que es mucho más que un CDT, y le puedo prestar esa plata a doña Juana para que ella pueda comprar sus inventarios y sacar su negocio adelante. Entonces, el factoring social va a ser la revolución, va a ser la posibilidad de que el crédito le llegue a los microempresarios, que de alguna forma ese crédito lo puedan hacer directamente los particulares, los vecinos, la gente de confianza, los amigos, a través de las facturas que se van a mover a través de estos marketplaces que se están desarrollando y que nosotros como DIAN vamos a dar la certificación de la titularidad de estos títulos valores. Y yo creo que esto es un gran avance, esa es, digamos que una de las grandes ventajas que va a tener la factura electrónica. Ojalá pues lo podamos hacer porque sin duda en la medida en que haya crédito para todas las personas, en la medida en que la gente pueda usar sus facturas para poderse financiar y para poder hacer crecer sus negocios, para poder salir adelante, para poder tener la liquidez que se requiere para pagar los sueldos, para formalizar a su gente, pues seguramente vamos a tener un Estado pues mucho más equitativo y mucho más seguro. Esos eran los temas que quería comentarles como introducción. Obviamente los dejo en muy buenas manos. Ustedes conocen al doctor Mario Márquez, que es nuestro experto en todo el tema de factura electrónica y seguramente va a tener muchísimas más cosas que comentarles. Muchísimas gracias nuevamente, María Mercedes. Me despido. Siga, don Mario. Perfecto, muchas gracias, José, muy amable. Entonces, estábamos entrando en el tema de validación previa. Validación, pues en la resolución 42 definimos estos 5 conceptos. Voy a sacar el lapicito, el puntero, que están acá definidos, que son básicamente uno detrás de otro, de forma secuencial, en donde el primero es la generación de la factura, que es cuando antes en papel llenábamos la factura, y ahí vamos a registrar todos los eventos, y hoy en día lo hace electrónicamente un sistema contable, o la solución gratuita nuestra es la diligenciamiento de esa información. Eso es lo que se llama generación. Todos estos conceptos es importante que todos empecemos a hablar igual para las reuniones que van a venir y para que entendamos, nos entendamos más fácil. Digamos, el segundo verbo, que una vez generada la factura, es transmitir, que es esa acción de, a través de un web service, entregar ese documento, que como les comenté al comienzo está en una estructura XML, y se le envía a la DIAN a través del internet. En la solución gratuita pues ya está en la DIAN, entonces la transmisión se da por sí sola. El tercer verbo que vamos a conjugar es el de la validación, que es ahí donde está la plataforma de la DIAN, validando en tiempo real las facturas y todo lo que contiene ella. Esa validación arroja otro documento XML pequeño, que lo que espera que reciba el facturado electrónico es una respuesta que diga validado por la DIAN. Si no está validado por la DIAN, deberá volver a intentar porque alguno de los datos o algunos de los impuestos están mal calculados o el redondeo superó los 2 pesos, lo que ustedes ya saben del anexo técnico. Sobre todo, nosotros vamos a validar, obviamente, temas tributarios porque los temas comerciales los validarán entre compradores y vendedores. Entonces, una vez se tienen esos 2 documentos, que es la factura electrónica que se generó y la de validación de la DIAN, se arma un sobre, que es uno de los nuevos conceptos que han visto ustedes en la resolución 42,
que lo llamamos contenedor electrónico. En el VL, para los que están más familiarizados, es el conocido attachment document, que en ese sobre van esos dos documentos. Va la factura electrónica y va la validación de la DIAN para que puedan expedir la factura, que es el cuarto verbo que vamos a conjugar. Una vez expeda la factura, lo que espera el comprador es la recepción. La recepción en esta presentación quiero darle una importancia especial porque no solo va a ser emitir la factura lo que vamos a tener que hacer este año. También vamos a tener que entender cómo es que se va a recibir esa cantidad de archivos, porque hoy lo que está sucediendo es que ya están llegando XMLs a los buzones de empresas muy grandes y a pesar de eso lo que miran es el PDF o esperan que les llegue el papel a la portería, imprimen ese PDF y lo vuelven a llevar al área contable para que lo cause. Entonces es una lástima no aprovechar una información que llega estructurada en un estándar que todo el mundo conoce, todos los sistemas contables, que es mundialmente reconocido, que pueda acceder a esa información de una manera automática para que cause, que es la palabra que se usa técnicamente, la información en la contabilidad o en los diferentes sistemas de suministro que tiene la compañía. Entonces, este sistema que comienza desde generar hasta la recepción es lo que en Colombia nosotros llamamos el modelo de factura electrónica con validación previa. La plataforma, como bien lo explicó el director y como les decía, es una plataforma de la cual nos tenemos que sentir orgullosos. A mí no me da miedo ni me sonrojo en decirles que es la mejor del mundo, porque está validando en tiempo real no 200 ni 300, 800 campos de la factura electrónica y la firma digital en menos de un segundo, en 700 milésimas de segundo en promedio es la respuesta que está dando. Mucho más rápido que lo que hace un datáfono cuando pasamos la tarjeta de débito o crédito en un establecimiento de comercio. Y la respuesta en tan poco tiempo nos tiene con una capacidad de procesamiento al día de 80 millones de documentos al día. O sea, estamos sobrados para la expectativa que va a haber de recibir 6 o 7 de facturas electrónicas, incluido ahora las notas de débito y las notas crédito y todos los documentos del registro del factoring que vamos a recibir. De pronto, lo más seguro es que sea en otro web service. Entonces, además de tener una implementación exitosa, pues la tecnología nos ha acompañado con todo este tema de la nube que está escalando de una manera perfecta y lo está comprobando los contribuyentes que ya están facturando. Hoy hay en registro 111,000 facturadores electrónicos ya operando, ya enviando facturas electrónicas. Eso confirma que esto ya es una realidad, es casi el 30% de la meta que tenemos para el 2020. Es una meta que tenemos de incluir a todas las empresas formales en el sistema de factura electrónica y algunas personas naturales son los obligados, y en proceso de registro hay otros 80,000. Y la solución gratuita ya tiene el 10% de estas empresas en operación. Esta solución gratuita viene creciendo también de forma importante, la hemos mejorado muchísimo y pensamos seguirla mejorando a lo largo del año, en donde seguramente será una solución muy importante para las pequeñas empresas y para aquellas que hacen menos de 10 o 20 o 30 facturas diarias, su capacidad operativa que deben incluir las facturas con tecnología que vamos a ir incluyendo para que sean 50 facturas diarias y de tal forma que sea como en Chile lo es, casi el 90% de las operaciones del país pasan a través de la solución gratuita que disponen allá en el Servicio de Impuestos Internos. Un concepto muy importante que describe la resolución 42. Aquí ya empezamos a entrar en las entrañas de la propuesta de la resolución 42 y el detalle. Digamos, salió el concepto de la interoperabilidad. Ahí hemos trabajado muy de la mano con los empresarios, con la Cámara de Comercio Electrónico, con los proveedores, con desarrolladores, con FedeSoft, y hemos intercambiado las preocupaciones que hay de cómo lograr conectar a estos dos actores, al facturador electrónico y al adquiriente. Después de muchas deliberaciones y mucha información, comparación con otros países, concluimos que hoy en día la forma más idónea de conectar al facturador con el adquiriente es el correo electrónico.
Obviamente los más evolucionados van a poderse conectar entre servidor, digamos, las empresas muy grandes van a desarrollar protocolos que también lo permitimos en la resolución, pero sin embargo el correo electrónico va a ser el medio idóneo para interoperar. Y le dimos la importancia del correo electrónico. Tan es así que lo definimos como uno de las definiciones centrales de la resolución. Y en el anexo técnico lo regulamos, el correo electrónico. Entonces, el correo electrónico va a ser muy importante porque es aquel que se registra en el proceso de habilitación. Cada vez los que están entrando en el proceso de habilitación o los que ya lo hicieron pueden editarlo. Van a incluir este correo que es el correo de recepción. Es el correo donde van a recibir las facturas electrónicas. Y ese correo, pues no debe ser el correo ni del contador, ni el representante legal o del tío, sino debe ser el correo electrónico únicamente y exclusivamente de recepción. Porque las empresas que reciben van a tomar ese correo en donde únicamente van a recibir las facturas electrónicas para que puedan hacer los procesos de abrir el XML y ver las bondades de la factura electrónica. Tan es importante el correo electrónico que ya enviar el PDF es totalmente opcional. Yo sé que es una costumbre que hay en este momento que tiene que llegar el PDF para ver si la factura electrónica está correctamente expedida, pero realmente lo importante es el XML. El XML es el documento que va a viajar y va a tener que ir dentro de este sobre electrónico que va con la validación de la DIAN y adicionalmente va incluido dentro de un zip. O sea, se va a comprimir estos dos archivos para que sea más eficiente viajar a través de las redes y bajemos los tiempos de interoperabilidad. Entonces, al final, es importante entender que de aquí lo que queda en el año van a haber dos tipos de adquirientes. Un adquiriente que es electrónico. Cada vez que una empresa se habilita en la plataforma de la DIAN, adquiere al mismo tiempo y en ese mismo instante el rol de adquiriente electrónico, porque al registrar el correo de recepción le está diciendo a sus proveedores: oiga, aquí está mi correo, envíenme a ese correo las facturas electrónicas que yo ya estoy habilitado y soy capaz de recibirlas. Y mientras se acaba el calendario, pues van a haber unos que van a seguir recibiendo en papel con la idea de que al final del año estemos todos en un ecosistema y los únicos adquirientes que queden, que son no electrónicos, van a ser los consumidores finales, que son los que no se van a registrar en la plataforma. Cuando vamos a comprar un café o vamos a hacer mercado, nosotros, si no estamos obligados a facturar porque no estamos dentro de los topes de factura electrónica como persona natural, vamos a hacer por ahora un adquiriente no electrónico y la forma de recibir la factura pues va a seguir siendo la representación gráfica, o si queremos dar un correo personal, vamos a recibir la factura del correo personal, o ya la evolución que está teniendo la factura, que es, estamos pasando por la caja de un supermercado, nos piden el número del celular y nos llega la factura con su representación gráfica a través de un MMS o un mensaje de texto. Es lo que está evolucionando la factura electrónica. Entonces, la interoperabilidad quedó muy bien definida a través del correo electrónico, con las características que debe tener ese correo electrónico, la importancia del correo de recepción y sobre todo la capacidad que vamos a tener a través de las redes de conexión, que haya proveedores tanto al lado izquierdo del factura electrónico como proveedores al lado del derecho, que son los que van a hacer el proceso de recepción. Proceso de recepción, insisto, y hay que profundizar en esto, porque la emisión, digamos, es la obligación que la DIAN está colocando este año con la resolución, pero las verdaderas ventajas y donde los empresarios van a ver la potencia de las facturas en la recepción. Digamos, colocando al lado izquierdo el vendedor y al lado derecho el cliente, en donde hay un flujo de izquierda a derecha, en estos dos números unos, que el de arriba es la factura electrónica y el de abajo son las notas de débito y notas crédito, para que se empiece a configurar el título valor de acuerdo a lo que define el Ministerio de Comercio, que ya está en decreto trabajando sobre el tema. Con estos tres documentos que van de derecha a izquierda, es cuando se va a configurar el derecho, se va a configurar la factura electrónica de venta como un título valor y va a poder ser negociado en estos marketplaces que el director nombró para poder hacer el factoring social. Entonces, de izquierda a derecha, factura electrónica, notas crédito. Una respuesta a la factura electrónica va a ser
el acuse de recibo. La segunda respuesta va a ser la recepción del bien. En el mundo electrónico, a diferencia del papel, en donde el contenedor o la caja viajaba con la factura pegada en la caja, ahora en el mundo electrónico la factura llega en tiempo real y el producto llega después, de acuerdo al transporte por el cual se esté movilizando. Entonces el ministerio ha definido una palabra que se llama librar la factura. Ministerio de Comercio, que es cuando están unidos estos dos, cuando la factura y la mercancía o el bien han llegado, en ese momento se entiende por librada la mercancía, y la propuesta es que una vez está librada la mercancía, 3 días después es cuando hay el tiempo para que haya una aceptación, bien sea expresa, y si no dice nada, a los 3 días será una aceptación tácita. Y todo este trabajo lo está haciendo aquí un operador o el sistema contable o el mismo proveedor tecnológico o la solución gratuita. La operación de recibir, que es la que va a responder sobre estos eventos. Eventos que, como ustedes saben, la factura electrónica está identificada con un número inequívoco y único, que es el CUFE, Código Único de Factura Electrónica. Cada uno de estos 3, 4 y 5, las notas crédito, van a tener un CUDE con D de dedo, Código Único de Documento Electrónico, y la factura a la cual está asociada, lo cual le va a permitir al cliente y al proveedor, cada vez que consulte un CUFE, ver cuáles son los documentos que están atados a este CUFE y puedan ver perfectamente la trazabilidad de su factura y puedan hacer de manera ordenada el factoring. ¿Por qué creemos que es una habilitación totalmente virtual? Porque ya lo estamos viendo. Sabemos que es un proceso, digamos, para alinear las expectativas, iniciar la factura electrónicamente. Para los que nunca lo han hecho, no es tan sencillo como ir a la papelería y comprar una libreta de facturación y ya, y comenzar a facturar. No. El primer paso para convertirse en facturador electrónico sí es hacer un proceso de habilitación, y que tiene 5 pasos. 5 pasos que van a tomar su tiempo, en donde tienen que hacer unas pruebas. En la gratuita solamente son 2 facturas, una nota de débito y una nota de crédito. Cuando están con un proveedor directo o un proveedor, un PT, o un proveedor tecnológico o un desarrollador directo, son 60, 20 notas de débito, 20 notas crédito. Sí tienen que solicitar un certificado digital. En la solución gratuita llevamos un mes con un nuevo proveedor de certificados que está entregando los certificados digitales. Ya les puedo decir que de un día para otro. Deben adicionalmente solicitar los rangos de numeración. A la DIAN se le solicita la cantidad de facturas que se va a gastar. Si se va a gastar 10 facturas diarias por 30 días al mes, son 300, por 12 son 360 facturas al año que va a necesitar. Pida 1000 facturas y eso lo tiene que solicitar a la DIAN. Lo mismo para los rangos de numeración de contingencia. Entonces es importante que una vez han pasado por este proceso, seleccionen la fecha en la cual quieren iniciar a facturar. Es una fecha que obviamente tiene que ser inferior a la fecha del calendario, y automáticamente se les actualiza la responsabilidad 52 en el RUT. Todo completamente virtual. Aquí, esta diapositiva habla del árbol de decisión. Para aquellos que van a ver por primera vez el calendario y están leyendo la resolución, no para los que ya están adentro, deben responder a 3 preguntas. La primera es si debo facturar electrónicamente. La respuesta en el 95% de los casos es que sí debe facturar electrónicamente. Sobre todo todas las empresas, 100% de los casos. La segunda es cuándo. Para eso está el calendario que ya les voy a contar. Y una vez ya saben si deben y cuándo, la tercera pregunta que se deben hacer es cómo. Y básicamente es a través de los 3 sistemas que ya les he comentado, que es el servicio gratuito dispuesto por la DIAN, la contratación de un proveedor tecnológico o los que quieren hacer una conexión directa. ¿Quiénes deben facturar electrónicamente? Digamos, a mí cuando me preguntan quiénes deben facturar electrónicamente, yo la respuesta que digo en automático es todos, porque más tarde que temprano esta ola nos va a arropar a todos y nadie va a poder escapar de ella. Porque va a haber una presión social y todos van a estar adentro de la factura electrónica, y los que no están adentro no están disfrutando de la fiesta que va a ser tan importante. Entonces, todos van a estar en factura electrónica.
pero obviamente hay una primera etapa en la cual están obligados los que están en esta diapositiva, que son ¿quiénes? Los responsables del impuesto sobre las ventas IVA, Impuesto Nacional al Consumo. Ahí ya entra una porción muy importante, todas las empresas que facturan con IVA. Y Impuesto Nacional al Consumo. Segundo, las personas jurídicas. Eso pone en una posición en que todas las empresas deben facturar este año. Y las personas naturales, en donde entran mucho de las profesiones liberales, los médicos, los abogados, los contadores, los contratistas del Estado, que tienen ingresos superiores a 3.500 VT, los contratistas del Estado que dan 4.000, que son cerca de 126 millones de pesos al año, en promedio 10 millones y medio mensuales, que tengan facturación por encima de esto deben facturar electrónicamente. Los del régimen simple, que están creciendo también de forma importante, una vez acogen al sistema de régimen simple, tienen hasta 2 meses para ingresar seguramente en la solución gratuita y en esos 2 meses van a tener que instalar la factura electrónica o contratarla. Mi sugerencia es que no tome los 2 meses para facturar por papel y después a los 2 meses estar en electrónica, sino que entren a la electrónica como uno de sus primeros avances para pasar al régimen simple. Obviamente los pequeños empresarios que están usando el POS van a poderlo seguir usando como en régimen simple y lo que sí van a tener que tener es antes de los 2 meses una habilitación del sistema de factura electrónica. ¿Por qué creemos que la factura electrónica es clave para la reactivación económica? Bueno, aquí voy a atreverme a mostrarles un poco el tablero de control que tenemos en la gerencia de factura. Voy a compartir la pantalla. Un segundo por lo que les pueda mostrar. Vista, pantalla completa. De factura electrónica con el cual nosotros ya estamos tomando decisiones, ya estamos viendo cómo es el comportamiento de la economía y esto es lo que yo los invito a que ustedes instalen en sus empresas. Miren, este es el comportamiento, las estadísticas de factura electrónica desde la última semana del 2019 hasta la fecha. Si ustedes ven en la semana 13, la línea verde son los documentos, la línea azul es el monto de facturas. Como en la semana 13 se ve el efecto del COVID en la economía. Pero no todos están así. Uno puede, digamos, lo que se llaman en estos tableros de BI, hacer el drill down o entrar a cada uno de los sectores. Digamos, por ejemplo, si entramos al comercio. Vemos cómo el comercio efectivamente en la semana 13 se afectó a partir del COVID. Si uno se devuelve, digamos, quiere entrar a la industria y ve cómo la industria también cayó de una manera importante, no tanto como el comercio, pero también cayó. Pero si uno ya entra, digamos, en los sectores en específico, digamos, entremos a cualquiera, digamos, sin fabricación de vehículos automotores, se ve una caída súper importante. Podemos entrar a fabricación de, ¿cuál es este? Fabricación de productos elaborados de metal. Caída importante. Vamos a entrar al comercio. Algún sector en específico, por ejemplo, transporte y almacenamiento. Se ve que hay se ha mantenido más o menos. Pues digamos, uno ya puede entrar en detalle. Y así está toda la información de la factura electrónica. La tenemos nosotros ya parametrizada con todos los informes que estamos llegando. Entonces aquí estamos cuántas facturas de crédito, cuántas facturas de contado. Las notas crédito. Con sorpresa, dejamos abierto la puerta de facturas sin identificar el CUFE y con sorpresa todo el mundo está utilizando la factura sin identificar. Entonces esa puerta que abrimos el año pasado de facturas sin identificar, nota de crédito sin identificar factura, realmente no está funcionando. Entonces eso vendrá en algunos de los ajustes que haremos para el siguiente anexo técnico. ¿Cuánto se está haciendo de ventas en el la gestión por proveedores tecnológicos, como ven es Bogotá, donde más
donde más hay concentración de la factura electrónica. Entonces, qué berraquera, qué pena la expresión, que ustedes tengan en su compañía este tablero en estos momentos para tomar decisiones. Esto es una nave espacial que día a día van a ustedes estar montados en su bitácora, y más especial cuando tengamos a toda la economía incluida en este sistema de factura electrónica, para que ustedes puedan tomar decisiones. Y por eso, creo yo, es tan importante que la factura electrónica es clave para la reactivación económica, porque este es el valor que tiene la información, que es lo que dicen hoy, que el verdadero petróleo de lo que viene ahora no es el petróleo, sino son los datos. Vamos a ver el calendario. Entonces, ustedes conocen el calendario está estructurado de acuerdo a unas actividades económicas, en donde en la resolución los dos primeros números son el SIU, comienza el 15 de junio y va a terminar el 1 de noviembre, están 2 páginas. Ya les digo un poco más cómo podemos ver los sectores de una manera más agradable al slide. Entonces, así es que está expresada la resolución. Aquí vienen los siguientes sectores. Hicimos un análisis importante, nos permitió la información alguna que nos compartió la misma ANDI o FENALCO o los gremios o los ministerios para establecer cuáles iban a ser los sectores más golpeados por este efecto de la pandemia, y ajustamos el calendario para dejarlos para el final. Entonces ustedes ven como obviamente alojamiento, servicios, transporte en donde están las aerolíneas, todas están para final de año, que esperamos que para esa época ya esté la economía recuperada y empiecen cuanto antes a implementar la factura electrónica. Entonces, digamos, el 15 de junio, que es el primer grupo que entra extracción de minas y canteras, que ya había entrado, pero se está confirmando. Todos los sectores que ya habían entrado se vuelven a confirmar, dada la caída de la ley de financiamiento y la posterior emisión de la de crecimiento. Entonces, los sectores se vuelven a confirmar. Entonces, extracción de minas y canteras ya había estado para noviembre del 2019 y ahora va a estar otra vez como primer sector en junio del 2015. Van a entrar información y comunicaciones, reparación de enseres, servicios personales, y ahí entran también los grandes contribuyentes que ya todos están en factura electrónica y que se van a confirmar al 15 de junio con esta resolución. El segundo grupo, que es el 1 de julio, entra la industria de alimentos, bebidas, detergentes, industria textil, compañías de bienes domésticos, calzado, la ferretería, el sector farmacéutico. Para agosto, el martes 4 de agosto, los servicios de arquitectura, de ingeniería, diseño, publicidad, otros, actividades de atención humana y asistencia social, están súper afanados para que esto sea lo más rápido posible. Para septiembre, entran las actividades de administración empresarial y gestión jurídica, los abogados, la administración pública y la defensa, todo el tema de la Cámara de Alimentos de Camilo, bebidas, víveres, jamones y papelería, y los distribuidores minoristas de combustibles, lubricantes y aditivos, que tienen el gran reto de facturar por primera vez. Ya están trabajando en ello. Para octubre, industria metalmecánica, fabricación de muebles, suministro de electricidad, distribución de agua y tratamiento de aguas, los seguros, la educación y las actividades inmobiliarias. Todas las inmobiliarias también ya se están preparando. Todos estos grupos vienen en reuniones con nosotros para prepararse para esta salida. Y los últimos del grupo, los más retadores: agricultura, ganadería, comercio, automotores, computadores, actividades de servicios administrativos, actividades artísticas, entretenimiento y recreación, que hoy están tan golpeados, compañías, materias primas, químicos, metales y otros. También para noviembre está transporte terrestre, transporte acuático, obviamente el transporte aéreo, que tan golpeado está, almacenamiento, mensajería de correo, alojamiento y actividades de servicios de comidas y bebidas. Algunos sectores especiales, ya les dije que los grandes contribuyentes están para confirmarse el 15 de junio, los del régimen simple tienen 2 meses, personas naturales entre 3.500 y 12.000 VTs 1 de noviembre, entidades del Estado 1 de octubre, y seguros, notarías, universidades y colegios, que son sectores que pierden su documento o perdieron ya con el decreto su documento equivalente, van para el 1 de octubre.
¿Dónde están los proveedores tecnológicos? Siguen entrando proveedores tecnológicos y desarrolladores propios. Como ven, están concentrados en Bogotá y en Medellín. Cali también hay un grupo, pero esto no quiere decir que la virtualidad no llegue a todo el país. También estamos haciendo el inventario de los desarrolladores propios. Cada vez son más, sobre todo en las regiones, en las ciudades medianas, de menos de 500.000 habitantes. Hay mucho desarrollo directo que está conectarse a la factura electrónica. Vamos a entrar ya en un detalle adicional, drill down en la presentación. ¿Qué detalles, ajustes normativos tiene importantes esta resolución 42 y sus anexos? Algunos son ajustes normativos que obviamente van a impactar los anexos técnicos. Nosotros, la decisión que tomamos con el anexo técnico es mantener el 1.7 para lograr la masificación sin tanto impacto. El 1.8, como ya les habíamos anunciado, seguramente viene para finales de año, para implementación del 2021, de tal manera que no afecte la masificación. Y lo que salió en el decreto es que el anexo 1.7 se podrá implementar 30 días después de que haya salido la resolución. O sea, técnicamente, si la resolución 42 fue del 5 de mayo, el 5 de junio el 1.7 entra en vigencia, pero el primer sector tiene la obligación de entrar el 15 de junio, que son las minas y canteras y los grandes contribuyentes los que vieron. Entonces el anexo técnico 1.7 es el mismo que está hoy en producción. Lo que ustedes están, lo que los 111.000 contribuyentes están enviando hoy es lo mismo que está en el 1.7 y los ajustes que tiene son ajustes normativos que se hicieron por la evolución de esta factura y algunas tablas que vimos que sí tenían un impacto mayor. En el mismo anexo 1.7 estamos diciendo que a pesar de que puede entrar ya, las estamos dejando para su implementación dentro de 3 meses. Entonces aquí 3 slides rápidos de cuáles son los principales cambios que seguramente algunos me preguntarán y quisieran entrar en el detalle. Entonces los sistemas de facturación vigentes, en el decreto 358, solamente quedan 3. Factura electrónica con validación previa, la factura de talonario de papel, que es la factura que solamente va a funcionar en casos de contingencia, y los documentos equivalentes, que quedan 12 documentos equivalentes que se van a convertir en documentos equivalentes electrónicos a junio del 2021. Se explicó en los anexos técnicos la aceptación, el rechazo y el acuse, que hoy ya están funcionando con una application response con un código, pero que hoy en día son opcionales, mientras escribimos el anexo técnico del RADIAN. El RADIAN es el registro autorizado por la DIAN. Es una nueva palabra que se introdujo, que es este registro que va a permitir el factoring. Entonces, hoy en día la idea es que los que quieren dar aceptaciones y rechazos y acuses ya lo pueden hacer con envío a la DIAN, envío al proveedor, para que puedan hacer operaciones de título valor mientras hacemos el registro. El requisito del QR en la factura de papel es un cambio importante. La definición de interacción, que la han preguntado mucho en la ANDI y otros gremios, la interacción, digamos, es el avance normativo más importante que tiene esta resolución. Digamos, cuando uno pregunta en Europa o en Estados Unidos, ¿por qué la factura electrónica no está implementada como en Latinoamérica? Sí. Hay 2 razones principales. Una, porque pues Latinoamérica hay mayor evasión. Es triste decirlo, pero ustedes saben que es así. Y la segunda es porque allá en esos países conocen la contabilidad completa de las compañías. No es necesaria la factura porque ya la tienen toda la información. Entonces, este avance de la interacción, que hoy Colombia no está preparado para eso, es esta conexión que va a haber entre la factura y los inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Que hoy muchos ERPs no están preparados o los sistemas de facturación no lo están. Entonces, esa interacción se va a empezar a dar. No es inmediata porque la reglamentación dijo tan pronto en el anexo técnico de factura electrónica se reglamente, pero sí es un mensaje para que las empresas y los ERPs y los proveedores tecnológicos vean hacia dónde va el tema, que tienen que hacer desarrollos en que la factura interactúe con su contabilidad. Como ya les comenté, se reglamenta la recepción de la factura en detalle. El tema de un solo correo de recepción, digamos, muchas empresas han informado que es que ellos tienen 10 correos porque tienen 10 unidades de negocio y que no pueden pasar a uno. Digamos, todas las validaciones técnicas se hicieron
y necesariamente va a ser un solo correo. Creemos que es operativo y esta es la forma en que se va a interoperar, y por eso la importancia de este correo electrónico. Se dejaron en algunas consideraciones de qué se puede colocar en el asunto del correo para poder clasificar los correos por unidades de negocio. Los 4 tipos de facturas se confirman, que son la factura de venta normal, la tipo 1, factura de venta de exportación, que es la tipo 2, que es la misma factura, la tipo 3, que es con contingencia del facturado electrónico, y la factura electrónica tipo 4, cuando la contingencia es de la DIAN. El consumidor final ya se regla. Hemos encontrado, para que lo tengan en cuenta, que a veces ponen una vez el 2, a veces 2 veces, a veces 5 veces, a veces 25 veces. No, tiene que ser 12 veces el 2. Porque es necesario, me lo ha pedido el área analítica, que para no poner esa validación en este momento, a mensaje, se los transmito a manera de mensaje, que sea exactamente los 12 veces el número 2. Este es un consumidor final que está orientado para esas ventas a personas naturales o a personas naturales que no requieren que la factura tenga un adquiriente. Obviamente no es deducible de costos y gastos, pero el objetivo de esto es que no haya 2 sistemas de facturación en caja, uno para el POS y otro para factura electrónica cuando la piden, sino que puedan migrar, como ya lo han hecho varias grandes superficies, a un solo sistema que facture en default con un consumidor final, y cuando una empresa necesite factura, con tan solo dictar el NIT, ya está entregando una factura electrónica con todos los requisitos. La numeración del documento soporte. El documento soporte es este documento que hoy va a ser en papel para soportar los costos de los no responsables de IVA, en donde el que emite el documento es el comprador. A esas personas que están por debajo de las 3.500 VTs, se les va a entregar, el comprador guarda ese documento soporte para soportar los costos y los gastos de ese segmento de la economía. Eso no quiere decir que ese segmento de la economía no pueda facturar electrónicamente. Es más, podría ser política del proveedor pedir que lo haga. Pero el documento de soporte va a requerir una numeración. O sea, van a tener que ir a la DIAN y pedir un rango de numeración a aquellos que hacen un pequeño trabajo en una oficina, o el contador que lleva una contabilidad pequeña y no llega al tope, va a tener que ir a la DIAN y en 5 minutos pedir unos rangos de numeración para el documento de soporte. Aparece un tercer calendario, que es el calendario permanente. Apenas se acaba este calendario para las nuevas empresas que entren. Tienen hasta 2 meses una vez ha sido constituida para entrar en factura electrónica. Se reglamentó el tema de regular las solicitudes de los sectores, digamos, para bajarle un poco el tema a la iniciativa que puedan tener ministerios, sectores y gremios en incluir campos a la factura electrónica y que afecten la interoperabilidad. Se reglamentó que la única manera desde el decreto, de incluir campos a la factura electrónica van a ser a través de la DIAN. Entonces se hace una solicitud formal en donde dice qué campos quisiera tener. Nosotros hacemos análisis técnico y deberá esperar a la salida de un próximo anexo técnico para incluir esos campos adicionales en caso de que se puedan incluir dentro de la factura electrónica. Sin embargo, dentro de los trabajos que hicimos con los gremios y con la Cámara y con PDSOC, se incluyeron unos campos adicionales muy interesantes, que son los campos comerciales, que tienen un nombre y un número que pueden utilizar a discreción de 1 hasta N, en donde pueden incluir, sin validación de la DIAN, aquellos campos comerciales que son de interés del comprador. Si quieren meter ahí el número de la orden de compra, o el número de un registro, o el número de una estadística, pueden incluirlo ahí. La DIAN no lo va a validar, pero sí lo pueden incluir ahí. Y también se incluyó un campo adicional en el XML, que es la URL de descarga. También se definió. Es cuando la factura electrónica tiene anexos. Por ejemplo, en el sector salud llega a tener casi 18 anexos. Para que no viaje a través de la internet estos 18 anexos, el vendedor puede colocar una URL de descarga en el XML en donde él alojó sus archivos anexos, para que el comprador con tan solo hacerle clic los pueda bajar. Entonces eso también quedó reglamentado en el nuevo XML como un dato adicional. ¿Qué documentos hay como nuevos o que ya veníamos saliendo? Entonces el contenedor electrónico, ya se los comenté, es este documento que une la validación de la DIAN y la factura electrónica, el Attached Document. Debe ir en un zip. Se definió la palabra instrumentos electrónicos. Digamos, ahí la discusión es qué es un documento y qué es un instrumento. Documento electrónico es una factura
o es una nota débito o es una nota crédito. Pero la aceptación, el rechazo, el attached no es un documento, no tiene esa calidad. Es un instrumento electrónico, que son los eventos. Y se define el documento electrónico de transmisión, que es este XML que se le va a enviar a la DIAN una vez la DIAN supere la contingencia. En los casos en que entre en contingencia, se envía la misma factura en XML hasta 48 horas después. Y el documento no es la misma factura, sino es el famoso tipo 4 y está denominado como documento electrónico de transmisión, que no se va a validar sino solamente la firma y obviamente el CUFE para llevar la trazabilidad, porque el negocio ya se dio en papel. A los proveedores tecnológicos se le incluyeron algunos requisitos adicionales que empiezan a partir del 30 de octubre del 2020. Muy importante, se reglamentó el tema de la firma de PT por mandato. Si los proveedores tecnológicos quieren seguir firmando por su contribuyente, van a tener que tener un mandato y enviárselo a la DIAN como medio de publicidad para dicho mandato. El consejo que yo les he dado desde el año pasado y el área jurídica, Lucero, Álvaro, es que no firmen proveedores tecnológicos por su cliente, porque en el caso de un fraude o de un error tributario, responden solidariamente los dos por una factura firmada. Los proveedores, ya les estoy dando este mensaje con más fuerza porque quedó escrito en la resolución. Lo ideal es que cada contribuyente compre su certificado digital, que cada vez está más económico, se lo entregue al proveedor, pero es el suyo, él lo aloja en su Key Vault o en su plataforma donde aleja las llaves y firma por él, pero que no firme el proveedor por su cliente, esa es la sugerencia. Sin embargo, va a seguirse pudiendo hacer, pero el mandato va a tener que enviárselo a la DIAN. Como dijo el director, está todo el marco regulatorio del RADIAN o del factoring electrónico. Estamos a la espera del decreto del ministerio que va a regular la circulación de la factura. Nosotros esta semana subimos al SECOP ya la contratación del proveedor, el desarrollador de software que queremos que haga el desarrollo de software de la plataforma de factoring. Para los que estén interesados, estén pendientes. Hemos subido ya los pliegos para hacer este desarrollo. Se está pidiendo un equipo bastante fuerte que no solamente va a desarrollar el registro, sino que va a desarrollar mejoras en la solución gratuita, algunas mejoras en la plataforma actual y vamos a empezar a desarrollar los dos documentos que vienen para el 2021, que son la nómina electrónica y los documentos de importación, que son los que de crecimiento dicen que van a ser recibidos por el sistema de factura electrónica. Entonces, muy seguramente este anexo técnico esté saliendo al final del tercer Q. Lo vamos obviamente a trabajar con la ANDI, con los gremios, con todo el mundo para que antes que se vuelva a resolución tengamos un anexo técnico que ya pueda empezar a hacer un piloto que seguramente va a ser para el cuarto Q, en donde todos vamos a estar probando estos nuevos eventos del factoring. De la transición, se habló de la posibilidad de mantener los rangos de numeración, ahí está claro. También algunas preguntas que llegan es, oiga, yo no logré entrar el año pasado y estoy en contingencia y el 15 de junio ya empiezo otra vez, ¿qué debo hacer? Entonces, la respuesta es, como usted técnicamente entra otra vez el 15 de junio, entonces esas facturas de contingencia que son de papel son válidas, como un mecanismo de facturación, no las tiene que transmitir otra vez. Y a partir del 15 de junio, sí, inobjetablemente, ya ojalá se haya acabado ese periodo tan largo de contingencia y ya esté en factura electrónica. De las contingencias, se bajó la contingencia del facturado electrónico de 30 a 48 horas, solicitud expresa del área analítica de la DIAN, en donde se estaba viendo un hueco muy importante en esa contingencia de 30 días porque era un tiempo demasiado largo para las contingencias. Entonces, por favor, ese es tal vez uno de los cambios más importantes para que tengan en cuenta. Ya les dije que la factura de papel será la única que sirve para contingencia. Del anexo técnico, entonces unas van dentro de 3 meses, como les conté, responsabilidades fiscales y el documento invoice de factura electrónica, algunos campos que hasta dentro de 3 meses. Eso sí, también Analítica nos pidió que fuéramos enfáticos en prohibir los valores negativos de las facturas electrónicas. Hoy no es una causal de rechazo, pero que las hay. Entonces, esto pronto va a ser una variable de negación muy importante, de rechazo. También se dejó expresamente el tema de prohibir los impuestos negativos, también de que los hay.
Y para aquellas empresas que tienen portales de recepción, también en el anexo técnico se dejó expresa esta prohibición. Es decir, aquellas compañías que dicen, si usted quiere mi factura, venga a mi portal y bájela, pues creemos que eso atenta contra la interoperabilidad. Entonces, no se van a permitir esos portales en donde se le obliga a los pequeños, por el poder de los grandes, a entrar a los portales a que bajen las facturas en mi portal. No. Todos tenemos que estar en un flujo de envío de información y aprender a recibir los XMLs. De la deducibilidad del POS, 1 de noviembre, finalmente no va a quedar con el calendario, ni fue hace un año, sino que el 1 de noviembre el POS deja de ser deducible de costos y gastos. Lo mismo se definió el tema del porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica, que prácticamente el 30 se borra porque este año se acaba en noviembre, pero a partir del 2021 será el 80% y de 2022 el 90%. Y finalmente se deroga la resolución 055, que es la resolución de numeración. Principales cambios. De la contingencia, ya hemos hablado, la tipo 4, que es la de la DIAN, esa está reglamentada, que es cuando se envía una factura y sale un error tipo 400 o tipo 500, se prueba 4 veces con intervalo de 20 segundos. Y si sigue saliendo la respuesta del servidor de la DIAN, que como les conté solo ha salido 2 veces, tienen 30 minutos para enviar facturas tipo 4 y a los 30 minutos volver a probar. 48 horas después de haber superado el inconveniente, a partir del día después, 48 horas, tienen para enviar los XMLs. Esos más fáciles porque ya los tienen armados. La tipo 3, activan talonario y papel. El negocio se da, deben cumplir los requisitos del 617 mínimos. Y se genera una factura tipo 3 en donde tienen que relacionar la numeración de contingencia en papel que utilizaron y tienen 48 horas también para transmitir, como ya les había dicho. Del título valor, digamos, esto da para otra presentación. Aquí les puedo contar por encima que la factura electrónica se reglamentó que la DIAN va a estar encargada del registro, que es lo que sacamos a licitación esta semana en el SECOP, y el Ministerio de Comercio, a través de un decreto que está ya en trámites finales, va a regular todo lo que es la circulación, en donde se va a configurar el tema del título valor. Digamos, ya llevamos 1 año y medio en este proceso, 1 año con la plataforma, en donde creo que hemos venido superando mitos y realidades de forma exitosa. Pues me lo dirán ustedes, pero digamos lo que nos decían al comienzo es que la factura electrónica es costosa. Digamos, para las empresas muy grandes y que deciden hacer, además de la implementación de la factura, una revisión de procesos, porque da para eso. Obviamente eso se mezcla con una implementación no solo de factura, sí tiene unos costos importantes, pero cuando toman esas decisiones las empresas tan grandes es porque están viendo al otro lado una recuperación de la inversión en muy corto plazo. Obviamente esas decisiones las juntas de las compañías grandes las toman es viendo cómo y cuándo va a ser la recuperación de la inversión. Ya cuando bajamos a las empresas más pequeñas, nos damos cuenta que las soluciones que están dando el mercado son cada vez más competitivas y a precios mejores. Incluyen incluso la firma digital, incluyen ERPs contables pequeños, ya están llegando a sistemas contables que le resuelven a las tiendas, a las peluquerías el problema. Nos están compitiendo nuestra solución gratuita, cosa que es bienvenida. Entonces la solución de facturación electrónica, por lo contrario, no es costosa, sino que es gratuita o tiene unas tasas de recuperación de la inversión muy rápidas. También superado el tema de que el servicio de la solución gratuita es limitado. No es limitado, en sus 11.000 facturadores tienen N números de clientes, no importa el número de facturas ni el número de productos. Que la DIAN se cae, sí, nos hemos caído 2 veces, 40 minutos. Ningún sistema es infalible, pero está la factura electrónica tipo 4 que permite que el negocio siga su marcha a pesar de que llegara a haber un colapso y el sistema de la DIAN se llegara a caer. ¿Qué voy a hacer en los sitios en donde no hay internet? Digamos, la red de internet se ha complementado con la red de celular de una manera importante. El celular ya está llegando cada vez a más sitios y también el internet. Sin embargo, la normatividad de la resolución 42 permite emitir facturación en contingencia
y apenas estén conectados a Internet, pues tienen hasta 48 horas para enviar esas facturas en contingencia, con lo que se solucionaría el tema del Internet. Al principio nos decían es que 200 validaciones son muchas, que la factura tiene muchos campos. Ahora ya estamos en el que mejor que tenga muchas. Ojalá tenga 800 o 2000 validaciones, porque eso hace que la información sea más rica y mejor y más validada por la DIAN. También uno de los temas que nos decían era que la información personal con la factura electrónica va a ser revelada. Entonces ahí está el tema del consumidor final como respuesta a eso. El POS sigue siendo obviamente un mecanismo de venta muy importante que va a seguir seguramente funcionando. Entonces, para terminar, digamos, para entrar en preguntas con Camilo, pues como ven, la factura es una realidad. Entonces, ya hay más de 100.000 facturadores, 111.000 para ser exactos. Los grandes contribuyentes todos están facturando, solo quedan 30, que espero que entren ahora el 15. Más de 2 millones de facturas diarias. La gratuidad total de la solución que ya van 11.000. Y la invitación de nuevo es, como el director dijo, y yo insisto, es que estemos utilizando todos factura electrónica a noviembre 1 del 2020. Muchísimas gracias. Mario, muchas gracias por la presentación. Muy claro, aborda, digamos, diferentes temas y diferentes necesidades de nuestros afiliados. También quería comentarles que han sido muy importantes todas las preguntas que nos han hecho, muy valiosas. También es relevante, digamos, comentar cómo el nivel de preguntas ha tenido una mayor altura y digamos, una riqueza en lo que se pregunta. Ya no son las preguntas básicas de los primeros foros, lo cual pues nos alegra muchísimo desde todas las perspectivas. Quiero empezar con un tema, Mario, y es con un bloque como de preguntas, y es las compañías que ya venían facturando electrónicamente con validación previa. Vemos que hay un gran cúmulo de compañías, sabemos que son las más grandes del país y sabemos que también hay un número importante de operaciones en el país. Entonces, la primera pregunta de ellos es, bueno, o más bien preocupación, ¿qué tantos cambios hay en relación con el anexo técnico que yo traía, el 1.7 versión 2019, al nuevo anexo técnico 1.7 versión 2000? Y eso también, digamos, un poco para que porfa puedas abordarlo. ¿Qué pasa con las compañías que un poco vieron con los borradores que se venía el 1.8 y se anticiparon, digamos, a coger algunas medidas que estaban ahí? Quisiera que nos abordaras esa situación, desde qué es lo que trae el nuevo 1.7 2020 de diferente y qué puedo hacer si yo ya avancé o estaba avanzando hacia el 1.8. Bueno, entonces, sí, efectivamente las preguntas, como dices, cada vez son mejores. Tan es así que la matriz de comentarios a la resolución casi que llega a las 500 hojas. Entonces fue un ejercicio súper importante. Yo creo que en la DIAN nunca había habido una resolución tan comentada y con tantos comentarios y de tanta profundidad. Cosa que me alegra y cada vez seguro que va a ser así. Digamos, sí, el anexo 1.7, nosotros ya nos han llegado en detalle de los proveedores tecnológicos. Vea, aquí en este campo no estaba antes y ahora sí está. Ya nos están llegando esas matrices. Nosotros ya respondimos esos correos con el equipo y los cambios básicamente en el 90% son normativos. Entonces, que en el QR toca incluirlo en la de papel. Que ahora estamos incluyendo el tema de bienes cubiertos. Ahora toca incluir el nombre del proveedor tecnológico en la impresión de la representación gráfica. Digamos, nosotros somos conscientes de esos cambios que creemos que son, hay cambios, pero digamos en los mes y medio que tenemos para hacer la implementación, esto validado ya con los proveedores tecnológicos, es un cambio que pueden hacer muy rápidamente. Y los que vimos que sí eran impactantes, que son los del 1.8, los pueden hacer incluso porque los dejamos para 3 meses después. Entonces, aquellos que se arriesgaron, que creo que los tengo inventariados exactamente quiénes son, aquellas empresas que afortunadamente son muy pocas porque avisamos con tiempo, sí están los cambios dentro del anexo, pero para incluir dentro de 3 meses. Si ustedes ya lo desarrollaron, lo podrían hacer porque ya está
ya está incluido dentro del 1.7 versión 2020 como una posibilidad. Entonces, el sistema ya está listo para recibir esos cambios del 1, esas 2 o 3 tablas del 1.8 que eran como las principales. Ya el sistema está preparado para recibirlas. Y lo que vendrá es un 1.8 de verdad, en donde ya vamos a revisar todo este tema de impuestos negativos, valores negativos, las cosas que ya la analítica nos está empezando a mostrar, que seguramente va a salir septiembre, octubre del año, pero más 3 meses para enero, febrero del próximo año estará en operación. Eso te iba a decir, Mario, que por favor tuvieras con nosotros un poco de paciencia también para que podamos hacer este circuito y este primer proceso de entrar todos aquí a noviembre y que ojalá pudiera estar esos cambios del 1.8 para el próximo año, cuando ya todos estemos montados y digamos que hayamos aprendido del 1.7. Eso digamos que por un lado, gracias por la respuesta. Por otro lado, hay una gran, digamos, una gran preocupación, sobre todo porque la redacción no ayuda mucho, pero sí quería que nos lo explicaras. ¿Cómo va a funcionar el tema de la aplicación del porcentaje máximo que se tiene para este año, que es el 30%, de no poder soportar costos, gastos y descontables que no estén soportados precisamente en facturación electrónica? Quisieras que nos aclararas un poco más ahí. Pues realmente es que solamente quedó a partir del 1 de noviembre. Entonces es solamente 2 meses. Entonces, cuando estén presentando su declaración de renta 2020 en el 2021, si alguna de estas compañías de noviembre y diciembre, algunos costos o gastos en noviembre y diciembre eran en papel, pues eso es lo que la DIAN le va a permitir que hasta el 30% pueda equivocarse. Entonces esos costos y gastos en su declaración de renta, que en noviembre y diciembre se lo debieron haber entregado en electrónica, pero se lo entregaron en papel porque su proveedor incumplió, podrá equivocarse hasta en un 30%. Eso es como la redacción para el 2020. Ya en el 2021 es el 20%, pero ahí sí ya es todo el año porque ya estamos todos en factura electrónica. De acuerdo, digamos, claro. un poco cuando lo hablábamos contigo, lo que pedíamos desde la Andy era, oiga Mario, sabemos que existe esa limitación, pero esa limitación solo tiene sentido a partir de cuando todos estamos montados en factura electrónica y afortunadamente la DIAN pudo, digamos, entender este mensaje y así fue como quedó. Luego, durante este año, básicamente hasta 1 de noviembre, pues no me va a aplicar esa restricción, me va a aplicar a partir del 2 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, cuando ya tenemos que estar una gran parte, digamos, todos montados en facturación electrónica. Sí. Ok, Mario, había otro tema, con muchas preguntas ahí. Yo sé que la reglamentación hasta ahora va de manera parcial, pero no sé si podemos hacer un zoom y nos puedes volver a contar. Ese es el tema. De título valor. Muchas preguntas en relación con eso. ¿Qué pasa con la aceptación? ¿Qué pasa con el registro? ¿Cómo puedo ir a pedir ante un juez el cobro de la factura electrónica? Yo no sé si de pronto puedes darnos un zoom como a ese tema en lo que puedas contar por ahora, por favor. Claro que sí. Las facturas que se enviaban empresas grandes del 2242 no eran facturas, eran documentos equivalentes. Las que están enviando desde el 1 de diciembre tienen esa connotación de ser factura. Eso una ventaja porque una factura, cuando es aceptada por el comprador, se convierte en título valor. Hoy en día es posiblemente ya admiten que la factura sea aceptada. Es una application response, también para ser acusado, para ser rechazada. Ese ya lo están usando los proveedores tecnológicos. Se envía a la DIAN y se envía al cliente. Pero digamos, hoy todavía no hay una obligación de hacerlo, porque todavía no ha salido el tema del registro, el anexo técnico del registro. Pero está funcionando porque hay compañías que podrían hacer ya factoring al recibir esa aceptación de parte de su cliente. Una vez ha recibido esa aceptación, ¿puede hacer factoring? Sí lo puede hacer. Modalidades de hoy en día las hay para hacer factoring. Obviamente no va a poder hacer
una factura que sea registrada. ¿Cuáles son las ventajas del registro? Hoy en día en papel se puede hacer factoring, pero ¿quién garantiza que esa factura no se venda 2 y 3 veces? Es muy difícil y mucho menos en papel. Lo que trae el fraude de hacer una operación con la misma factura. Las ventajas de tener un registro es esa, básicamente es esa. Que al haber un registro se garantiza que hay una unicidad de la información en un solo sitio y eso va a generar un dinamismo en el mercado y seguramente una liquidez muy importante. Hoy en día, una compañía que quiera hacer factoring con una compañía que no es un banco, le preguntan que si es que está mal de dinero, ¿por qué está haciendo factoring con una empresa que no es conocida? Digamos eso con el registro y ya con las plataformas montadas, sean bancos, sean fintech, sea la misma bolsa, la Cámara de Comercio. Todo el mundo en este sistema, lo normal va a ser hacer el factoring, en donde la Cámara de Comercio tiene una reglamentación que incluye la circulación de la factura. En esa reglamentación incluye cómo se van a definir esos 3 días, qué es lo que yo les contaba de que la factura ha sido librada o no, cuando está unida la factura con la recepción del bien. Incluye adicionalmente quiénes son los que se van a poder conectar al registro. Entonces son 3 actores los que se van a conectar al registro para enviar endosos electrónicos. Los bancos, o sea, los factores son bancos, compañías de financiamiento comercial, entidades financieras en general. Se definieron los sistemas de negociación, que son estas fintech que van a unir las puntas del inversionista con una factura de un pagador interesante. Y el tercero, que son las ventas directas. Cuando alguien tiene una factura, como explicó el director en el ejemplo, y se la quiere vender al tío o al del barrio, pues para que pueda tener un acceso tecnológico y pueda enviar un endoso, seguramente el emisor que ya tiene un proveedor tecnológico o un desarrollo, va a tener que tener un proveedor para enviar este endoso electrónico. Entonces es el tercer actor. Los 2 primeros regulados por el Ministerio de Comercio. Entonces les está colocando unas exigencias como lo tienen los proveedores tecnológicos, que tenga una ISO 27000 y que tenga un SARLAF y algunas capacidades tecnológicas. Los proveedores ya los estamos regulando nosotros. Entonces esos son los 3 actores que van a estar regulados en el anexo técnico. El anexo técnico va a tener entonces cuáles van a ser las condiciones para conectarse a esos 3 actores, cuáles son estos eventos que ya están definidos ahí en la resolución 42, ustedes ya vieron cuáles eran, que básicamente es el endoso, la aceptación, el rechazo, los mandatos para que los representen, el tema de la recepción de la mercancía. Estas facturas también se van a poder poner en garantía, se van a poder hacer endosos en procuración. Todos estos eventos que genera el movimiento jurídico son XMLs que se van a enviar a través de un web service, igual que hoy, en donde se le va a enviar a la DIAN este documento electrónico y la DIAN va a responder igual con un XML de validación para que tenga la información y quede registrado. Lo que la DIAN va a garantizar es el tema de la consulta de trazabilidad, de tal forma que cada vez que alguien quiera vender una factura puede entrar al portal de la DIAN y ver quién es el último titular de esa factura, si tiene notas débito, si tiene notas crédito, si tiene pagos parciales, ese tipo de reportes. Entonces, ¿cuáles son los tiempos? Proceso de licitación BID. Estamos iniciando el proceso. Mientras contratamos, estaremos a finales de junio cerrando la licitación para empezar con prioridad con el tema del registro. En paralelo, el ministerio también estará ya emitiendo el decreto y nosotros empezaremos el desarrollo para que, digamos, en el cuarto Q estemos ya haciendo el piloto con los interesados en hacer pruebas. Ojalá alcancemos este año, pero con toda seguridad vamos a arrancar el 2021 ya haciendo operaciones. Pero eso no quiere decir que hoy, que no hay registro, no puedan hacer factoring, porque la factura ya es una factura, ya puede ser aceptada, ya hay normatividad, ya hay experiencias judiciales que están viendo cómo se radica esas facturas ante un juez, si lo llegara a ser necesario. Lo que pasa es que es un tema de riesgo porque está el riesgo de que la factura al no estar registrada se pueda vender 2 o 3 veces, pero hay empresas que lo están haciendo
y ya hay sesiones de derechos que están irrigando a la economía con esas operaciones. Ok, Mario, muchas gracias. Hay también, digamos, unas dos preguntas bastante, digamos, sencillas que me gustaría que las abordaras y es, ambiente de prueba 1 del anexo técnico 1.7 2020 ya está listo. Si cualquier persona se puede montar en este momento a habilitarse. Está en producción, digamos, esos cambios normativos que les digo que están nuevos, ya están listos y no afectan las validaciones. Los cambios normativos que se incluyeron, que expliqué en esas 3 diapositivas, ninguna es una validación de rechazo. Todas son validaciones de notificación. Ok. Lo otro, hay un tema que me gustaría aclarar. El calendario tiene 2 fechas, una para habilitación y una para, digamos, entrar o empezar a expedir. Esa de habilitación, digamos, es muy corta. ¿Qué pasa si alguien no llega a habilitarse dentro de ese espacio? Digamos, esa fecha de registro, que es la primera de habilitación, ya está funcionando. La gente podría hacerlo una vez. Digamos, eso fue para colocar una fecha. La resolución salió el 5 de mayo y pusimos que a partir del 15. Pues hoy es 15. O sea, a partir de hoy pueden entrar a hacer el proceso de habilitación. Pero acuérdense que el primer sector son los que ya están habilitados. Si acaso, que es minas y canteras y grandes contribuyentes y un par de sectores que ya están habilitados. Los que faltan son muy pocos. Entonces ahí tienen unos 15, para los que no han entrado, realmente tienen desde ya hasta el 1 de julio, que es cuando empieza a entrar el primer sector que no está habilitado. Ok. Porfa, ¿nos puedes contar sobre los documentos soportes? Yo sé que los tocaste en la exposición, pero quisiera que hicieras ahí un zoom contándonos cuándo lo puedo utilizar. Si, por ejemplo, cuando adquiero servicios de un extranjero que no está obligado a facturar en Colombia, puedo utilizarlo. Un poco más sobre los documentos soportes. Y también creo que tiene como vínculo el tema es en las operaciones de comercio exterior, ¿qué hago? Cuando yo soy exportador, ¿qué documento tengo que utilizar? Y cuando soy importador, ¿qué documento tengo que utilizar para efectos de que quede debidamente soportada la operación y pueda tener derecho a deducciones y descontables? Bien. Entonces, el decreto definió 2 documentos soportes, como bien nombraste uno, que es el de aquellos que prestan servicios del exterior a residentes en Colombia. Es decir, las plataformas, los Netflix, los Mercado Libre. Cuando hay una plataforma que presta servicios en Colombia, que le queda muy difícil facturar porque ni siquiera tiene una operación, ahí se definió que se regula mediante un documento soporte. Si, por ejemplo, un hotel contrata mucho los servicios de estas plataformas de transporte, que algún día que sea legal, porque no hay ninguna, hay solo un par que son legales. Si quiere soportar esos gastos dentro de su contabilidad, como no le van a entregar una factura, puede emitir un documento soporte. Hoy no es electrónico, seguramente va a ser electrónico próximamente. Entonces es un documento de soporte que en papel, en donde registra, ahí está definido cuáles son las variables que registrar, que básicamente la información del comprador, el valor y datos como si fuera una cuenta de cobro, pero se llama documento soporte para prestadores del exterior, no residentes a residentes en Colombia. Y el otro es el de los documentos soporte para los no responsables de IVA, que es para los que están por debajo de 3.500 VTs. Entonces, una empresa contrata a aquel que le va a hacer un trabajo de pintar la oficina, por ejemplo, y ese trabajador no es responsable de IVA y no está interesado en facturar electrónicamente, aunque podría. La empresa que lo contrata puede hacer el mismo documento soporte, tiene nombre, y con ese documento soporta los costos y gastos. ¿Qué tiene que hacer? El trabajador ir a la DIAN, al sistema de numeración y pedir unos rangos de numeración para documentos soportes. Ese es el cambio. Ahora, a la pregunta que haces de documentos de exportación e importación. Hoy en día el documento de exportación es la factura tipo 2, que es la misma que ya viene funcionando hoy.
O sea, que no hay ningún cambio. Se debe facturar, el export todavía no está regulado, es uno de los documentos que vamos a hacer este año para el otro año, pero este documento no está incluido dentro de todos estos cómputos del 30, 20 y 10 y tampoco va a estar incluido dentro de los cómputos para las devoluciones automáticas. En las devoluciones automáticas, el 30, 20 y 10 están excluidos los documentos de importación, la nómina, los gastos contables y estos documentos soportes mientras sean de papel. En el momento que sean electrónicos se sumarán al cálculo de ese porcentaje. Ok. El tema de la contingencia DIAN. Quisiera que habláramos un poquito ahí, porque a veces vale la pena como poner un ejemplo muy práctico de qué pasa si se cae la DIAN. Sabemos que se está cayendo muy poco, como lo contaban ustedes, pues el ranking o el promedio que ustedes tienen para una plataforma como esta es bastante reducido, bastante positivo, pero quisiera saber qué tiene que hacer, qué pasa, digamos, en tiempos, cómo tendrá que actuar un contribuyente si se llega a caer la plataforma de la DIAN. Sí, listo. Entonces, transmite, que es la palabra técnica del XML, y la plataforma está caída. Arroja un mensaje de un servidor. Lo que están haciendo los proveedores tecnológicos es guardar ese mensaje, ¿no? Como soporte de que están en contingencia. Ese mensaje lo tienen que intentar 3 veces en intervalos de 20 segundos. Si la cuarta vez sigue en contingencia, en automático el anexo dice usted está en contingencia, contingencia DIAN. Y durante 30 minutos puede entregar esas facturas electrónicas que generó a su cliente. A los 30 minutos deberá volver a probar y si sigue en contingencia, otros 3 intentos. Y al cuarto intento, otros 30 minutos y así sucesivamente. Si a los 30 minutos probó y ya no está en contingencia la DIAN, esas facturas que entregó durante esos 30 minutos a su cliente, las debe transmitir a la DIAN. Tiene 48 horas para entregarlas. A partir del siguiente día, 48 horas. Si fue a las 4 de la mañana, mientras estaba cargando los camiones el evento, pues a las 12:01 del siguiente día, hasta 48 horas después, tiene tiempo para transmitir esas facturas que durante 30 minutos se entregó sin validación de la DIAN. Y ese archivo, que ahora se va a llamar documento electrónico de transmisión, entendiendo que el negocio ya fue válido, el hecho de que no pudo ser transmitido, de que no haya sido transmitido a la DIAN, no le quita la validez tributaria ni comercial, ya la entrega la hace válida. A partir de esos 48 horas, transmite el documento electrónico de transmisión, lo marca como tipo 4, no tipo 1, sino tipo 4, y la DIAN no va a validar los campos de la factura porque el negocio ya se dio. Lo único que va a validar es la firma y el CUFE para efectos de quedarme bien y quede bien armado, sobre todo para el tema de garantizar la trazabilidad y que el que esté firmando pues esté respondiendo por ese documento. Y ya, ahí se configura la contingencia tipo DIAN. Ok, muy claro. Mario, quería hablarte del tema de las notas de débito y crédito. Habíamos, digamos que ante una necesidad muy específica del sector comercio, hablo puntualmente de las ventas condicionadas y de los rebates, donde en algunas oportunidades los periodos eran tan extensos que hacían muy dispendioso operativamente llegar a identificar una a una las facturas. Pues finalmente la DIAN decidió establecerlo en la resolución 42, que si habían dificultades en poder, digamos, identificar esas facturas, no era necesario pues establecerlo en la nota de débito y nota de crédito. Ahora escuchaba un comentario tuyo en relación con, como con una malpráctica. Quisiera que nos contaras un poco de eso, como para que también nosotros tomemos nota y podamos pues hacer bien la tarea. Gracias, sí. Sí, la verdad es que es una información nueva que me compartió el equipo de analítica, porque sí fue uno de los temas del año pasado en los pilotos y en la reglamentación, en donde se insistió muchísimo en que los casos excepcionales de rebate, casos excepcionales de castigos de inventario, era muy difícil identificar las facturas. Acuérdense que el primer anexo que salió en mayo era 1 a 1, y en reunión con la ANDI, incluso el director me dijo, no quite esa vaina. Me dijo así en una reunión en la ANDI que estábamos allá en la 72, porque sabíamos que eso estaba teniendo unas dificultades.
Y entonces permitimos la posibilidad de abrir esa puerta, de permitir las facturas sin identificación de CUFE, los notas de débito y crédito sin identificación del CUFE. Y ustedes vieron la gráfica y ahora todas son así. El 95% de las facturas no están identificando el CUFE. Eso es una práctica que pues para analítica es muy importante porque las notas son las que cierran las declaraciones tributarias. Pues, entendemos que en la DIAN hay un hueco fiscal porque cuando se presenta una declaración de renta, una de las maneras de cuadrar la declaración es mediante las notas. Entonces no quisiéramos que esto fuera un tema como de fiscalización, que Analítica empezara a mandar mensajes de déjeme ver estas notas, sino que cuando realmente la DIAN fuera, explicara claramente que son aquellas notas que se dieron por efectos de lo que se tiene que dar para lo que fueron creadas, que es un rebate, otros similares, y no que todas no sean uno, entonces es mejor hacerlo bien. Eso es. Ok, señor. Un tema y es, hemos insistido mucho desde la ANDI en el nombre, sobre todo de la factura por contingencia, que ustedes siguen denominando factura por papel o talonario. Sabemos que para negocios grandes, pues ese nombre llama mucho la atención y digamos que un poco imparte un poquito de miedo porque, pues imagínense una operación con, no sé, 1000 facturas, haciéndolas en papel o talonario. Sabemos que hay la forma de poder hacerlo con, digamos, ayudas electrónicas. Quisiera que un poco abordaras ese tema para que nos expliques cómo funciona realmente la contingencia de los contribuyentes y un poco desmitificar el tema de esa factura por talonario papel. ¿Y por qué se Claro. dejó el nombre así? ¿Y por qué también se permite en papel, digamos, justamente esa factura? Ok, sí, claro. Digamos la factura de venta de talonario de papel que puede ser impresa por medios computacionales. Es una factura que solamente en este momento va a quedar funcionando para temas de inconvenientes tecnológicos o de contingencia. Entonces van a ver ustedes en las próximas semanas que en el combo que se despliega cuando se solicitan unos rangos de numeración, digamos salió la resolución y toca hacer ese ajuste ahí en el MISCA, solamente van a ver ustedes 3 documentos. La factura electrónica cuando van a pedir un rango, la factura de venta de talonario de papel y los documentos soporte, que son para los no responsables y para los del exterior. Esos 3 son los únicos que van a tener. Y la factura de talonario de papel, como bien lo decía, solamente va a quedar activa para cuando estén en contingencia tipo 3. Básicamente es para permitir los negocios cuando al contribuyente, facturador electrónico o su proveedor tecnológico falla, bien sea porque se le cayó el internet o bien sea porque el ERP se dañó o no hay luz, cualquiera de los anteriores, y él necesita seguir facturando, no puede parar. Entonces debe guardar en su cajón esas facturas de papel que utilizará para esos casos. Entonces pide unos rangos aparte, numeración de factura de papel, para que su negocio no se pare, los imprime igual de su ERP. Si se fue la luz, si le toca ir a la factura de talonario original, la de a mano, porque ¿qué otra puede hacer si la luz se fue? Pero es como para permitir que tiene una factura importante que hacer si el daño es muy grave. Y una vez superada la contingencia, él tiene que reportar esa contingencia. Una vez superada esa contingencia, tiene igual al día siguiente hasta 48 horas después para que una vez prenda el ERP se genere con su proveedor tecnológico ese XML y se lo transmita a la DIAN. Lo que debe tener en cuenta es que cuando le transmita ese XML a la DIAN, debe colocar esas 10 facturas que se gastó durante la contingencia, el número de consecutivo de papel, para que cuando la DIAN o un fiscalizador vaya a la empresa, le pregunte por qué se gastó 10 facturas de papel y ya tenga la información que en el sistema esas fueron las 10 facturas que transmitió hasta 48 horas después. Así es como se permite, así es el funcionamiento de la tipo 3. Ok, Mario, ya estamos llegando, digamos, al límite del tiempo que teníamos establecido. Me gustaría saber, digamos, un poco qué viene en facturación electrónica
en los cortos plazos, o sea, ¿cómo estás viendo? ¿Cuáles son los elementos más importantes que se deben tener en cuenta en estos meses que vienen? Tanto por parte de los contribuyentes como parte de la DIAN. ¿Qué es lo que más va a mirar? ¿Qué es lo más importante? Gracias. Masificación muy importante. Pues es lo principal, tenemos que lograr que todos entren, entonces van a haber una DIAN muy activa en las redes, en la televisión, haciendo capacitaciones, abriendo la puerta a los sectores. Ahí la ANDI ha sido muy importante para que empecemos a ver cómo va a ser el XML de cada uno de los sectores para que empiece a entender y para que su implementación sea tranquila. Ahí es donde vamos a estar dedicados 100% del tiempo, digamos, en cambios de anexos o en ese tipo de cambios no van a haber este año, eso se los puedo garantizar. Vamos a estar dedicados al tema del factoring con toda seguridad. Vamos a implementar la nómina, no este año la vamos a implementar, pero vamos a desarrollar el sistema, la nómina y los documentos de soporte y sí, los documentos de importación para que el otro año esté disponible. Cambios normativos tampoco se avisoran, no es el momento. Digamos, el tema de los bienes cubiertos también es un tema importante que va a estar próximamente reglamentado. Otro tema que va a estar próximamente reglamentado es el tema de las devoluciones automáticas, en donde ese 85% va a empezar a revisarse también. Es importante para que estén pendientes porque estamos viendo que ha funcionado muy bien en este momento la conexión con el sistema de factura electrónica. Y eso es, Camil, básicamente lo que viene para lo que queda del año. Ok, y de parte de los contribuyentes, ¿en qué tenemos que digamos, hacer esa mayor precisión, ese mayor cuidado? Que Bueno, ustedes sientan desde la DIAN, pues. no, digamos, gracias por el espacio. Lo que va a empezar a pasar es que a los proveedores tecnológicos se les va a empezar a compartir información de los errores que están cometiéndose en las facturas. Primero a los proveedores tecnológicos, entonces hay proveedores que están colocando siempre la misma dirección o colocan una dirección de Bogotá con municipio Cali o no están colocando la información del tipo de pago, que no son hoy en día variables que son de rechazo, pero que son importantes para la DIAN para poder hacer analítica. Entonces, de pronto, van a ver ustedes a sus proveedores tecnológicos o a los desarrolladores pidiéndoles de pronto una mejor información que con el tiempo va a terminar pidiéndole a la DIAN seguramente para poder tener una información cada vez mejor. Listo, Mario, pues muchas gracias. Te quiero reiterar, digamos, nuestro profundo agradecimiento de parte de la ANDI por el equipo de la DIAN por todos los espacios. De manera sistemática nos han brindado la posibilidad de llevarle información de primera mano a nuestros afiliados, de responder preguntas, inquietudes, las más transversales, las más importantes. Y bueno, seguiremos en contacto con la DIAN. Muchas gracias también a todos nuestros